Desde la Salamanca, relatos de terror, de ciencia ficción y de ultratumba. Buenas noches, bienvenidos a Desde la Salamanca, Autómata. Es un relato fantástico del escritor canadiense A. E. Van Vogt, 1912-2000, publicado originalmente en la edición de septiembre de 1950 de la revista Pulp Otherworld Science Stories, y luego reeditado en la antología de 1951 Aventuras en la Mañana, Adventures in Tomorrow. Autómata, uno de los grandes cuentos de A. E. Van Vogt, y sin dudas uno de los mejores relatos de robots del periodo, nos sitúa en el futuro, donde los seres artificiales secretamente empiezan a duplicarse a sí mismos en números inquietantes. Los autómatas logran infiltrarse en todos los sustratos del Estado, hasta tomar control del mundo en la práctica, prohibiendo cuestiones elementales para el ser humano, como el amor, y convirtiendo a todos los que están en su contra en artificiales de segundo orden. Frente a tamaña ofensa, la humanidad se alza en armas contra los autómatas, los cuales se llaman a sí mismos Tobors, es decir, robots al revés, palabra que encuentran sumamente ofensiva. Pero del mismo modo en que los autómatas originales se rebelaron contra la humanidad, los propios artificiales, fabricados por los autómatas, también se rebelan contra sus creadores. Si bien a esta altura la idea de seres artificiales que se alzan en contra de la humanidad parece ser bien un cliché de la ciencia ficción, en los años 50, donde el relato pulp ya comenzaba a decaer en términos de popularidad, todavía era aceptable. En este sentido, Autómata es uno de los ejemplos más bellamente grotescos de la inteligencia artificial y las computadoras en la ciencia ficción. Autómata, de Alfred E. Van Vogt. El autómata humano se movió con dificultad en su pequeño y casi invisible avión. Aguzó la vista, escudriñando el cielo que se extendía ante él. De la inmensidad azul surgieron dos llamaradas, e instantáneamente el avión entró en caída libre. Al principio fue cayendo lentamente, luego con más rapidez hacia las líneas enemigas. Cuando se acercó a la tierra, entró en acción un mecanismo de resistencia. La velocidad de caída se hizo menor. El autómata tuvo tiempo de divisar las ruinas de una vasta ciudad. El aparato fue a caer silenciosamente en el refugio del destruido sótano de lo que fue un edificio. Transcurrió un instante hasta que comenzó a silbar la radio. Unas voces extrañas para él estaban sosteniendo una conversación. «Bill», exclamó la primera. «Dispara. ¿Lo hemos atrapado?» «No creo. No de modo definitivo. Creo que se hallaba bajo control parcial, por causa del aparato de seguridad que poseen. Mi huésped estará por aquí cerca, con el motor estropeado». «Sí, seguramente. Ya conoces el procedimiento cuando uno de ellos queda dentro de nuestras líneas. Hay que emplear la psicología. Llamaré al buitre». «Ya estoy harto de salir estas líneas. Dáselo a ellos». «Bien, notifica la llegada. Está ahí abajo. Deberíamos ir a atraparlo». «No. Los autómatas que envían hasta aquí son los más inteligentes. No podríamos capturarlo. Sería lo bastante rápido como para usar cualquier arma, y tendríamos que matarlo. ¿Y quién puede querer matar a estos pobres y atormentados esclavos?» «¿Has capturado su imagen?» «Sí. Estaba escuchando con una expresión muy concentrada. Un tipo bien parecido». «¿Cuál será el número de ese tipo?» Hubo una pausa. El autómata se movió con inquietud. «¿Su número?» «El 92, naturalmente. ¿Cuál si no?» La voz volvió a dejarse oír. «Ese chico no recuerda posiblemente que antes tenía un nombre». ¿Quién habría pensado, cuando fabricaron al primer duplicado humano, que hoy, apenas medio siglo después, estaríamos luchando por defender nuestras vidas contra personas exactamente iguales a nosotros, si exceptuamos que ellos son eunucos por naturaleza? El autómata prestaba una vaga atención al diálogo de los dos invisibles interlocutores. De vez en cuando asentía, cuando sus observaciones le recordaban algo que había casi olvidado. Los duplicados humanos recibieron al principio
el nombre de robots. Pero estos, resentidos por tal denominación, la cambiaron por la de Tobor, o sea, robot al revés. Los Tobors habían demostrado ser grandes científicos, y en los primeros tiempos nadie advirtió la rapidez con que se posesionaban de todos los cargos científicos en todos los lugares de la Tierra. Tampoco se observó inmediatamente que los Tobors estaban llevando a cabo, en secreto, una campaña de duplicación a una tremenda velocidad. El gran golpe para la masa humana tuvo lugar cuando los gobiernos secretamente conducidos por los Tobors, en todos los continentes, dictaron leyes simultáneamente declarando que a partir de aquel momento, la duplicación sería la única forma de procreación permitida. El sexo se prohibió con una penalidad de multa para la primera transgresión, la cárcel para las siguientes. Para los recalcitrantes, en fin, los Tobors inventaron un proceso que convertía a los delincuentes en autómatas. Una organización de policía especial, que venía ya de antes, se dedicó a administrar la nueva ley. Los oficiales Tobors entraron inmediatamente en acción y cada día se registraban disturbios callejeros. Ninguno de ambos bandos pensó en llegar a una fórmula de compromiso, por lo que al cabo de 2 semanas había estallado la guerra. «Ya he escuchado suficiente», dijo Bing. «Vámonos». Se oyó una leve carcajada y luego todo quedó en silencio. El autómata aguardaba, trastornado. Por su mente pasaban vagos recuerdos de un pasado que no existió, y en algún lugar veía la imagen de una joven y de otro mundo. Aquellas imágenes irreales se desvanecieron, y de nuevo no quedó más que aquel extraño avión, que casi se ajustaba metálicamente a su cuerpo. Tenía la necesidad de continuar, de tomar vistas aéreas. Sintió el impulso del avión como una respuesta a su pensamiento, pero no se produjo ningún movimiento. Durante varios segundos, el autómata permaneció en estado letárgico y luego volvió a formular la orden de vuelo. Una vez más, el aparato se estremeció con esfuerzo, pero no se produjo el despegue. Algo debe haber caído sobre el aparato, pensó el autómata lentamente, y lo mantiene preso. Tengo que salir. Luchó por liberarse del metal que le aprisionaba. El sudor resbalaba por sus mejillas, pero al fin logró llegar al exterior, con polvo hasta los tobillos. Como le habían enseñado en caso de tales circunstancias, comprobó su equipo, las armas, las herramientas, la mascarilla antigás. Se tendió cuán largo era sobre el suelo cuando la enorme y oscura nave pasó por el cielo, para aterrizar a varios centenares de metros. Desde su posición supina, el autómata vigilaba, pero no observó la menor señal de movimiento. Extrañado, el autómata se puso en pie. Recordó que uno de los 2 invisibles interlocutores había dicho que iba a llamar al buitre. Estaba claro que le reservaban un estratagema con su fingida marcha. En el casco de la nave se destacaba claramente un nombre: Buitre 121. Su aparición parecía sugerir la inminencia de un ataque. Su boca fuerte y decidida se tensó. Pronto aprenderían que no era bueno combatir contra un esclavo de los Tobors. Lucharía por los Tobors y moriría por ellos. La joven observaba en tensión mientras el piloto hacía descender el avión ultraveloz hasta las ruinas de la ciudad donde se hallaba el buitre. La enorme nave era inconfundible. Se elevaba sobre los restos de un muro. Era un inmenso bulto negro contra la uniformidad gris de los cascotes. Hubo un choque, y luego la joven saltó del aparato, haciendo su bolsa. Su tobillo derecho se torció cruelmente 2 veces, mientras corría sobre el desnivelado suelo. Sin aliento ascendió por la estrecha escalerilla. Se abrió una puerta de acero. Una vez en el interior, la joven miró a su espalda. Se cerraron las puertas. Comprendió que se hallaba a salvo. Se detuvo en seco, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra de aquella estancia de metal. Al cabo de un momento, divisó a un grupo de hombres. Uno de ellos, un individuo bajo con gafas y de rostro afilado, se adelantó. Tomó la bolsa de la joven con una mano y con la otra la asió de la mano, estrechándosela calurosamente. «Buena chica, señorita Hartwig. Ha sido usted muy puntual. Estoy seguro del hecho de que ninguna nave espía de los robots ha podido identificarla durante el medio minuto que ha durado su vuelo. Perdóneme», sonrió disculpándose. «No debe llamarlos robot, ¿verdad? Han invertido el nombre. Ahora es Tobor.
lo cual significa un mayor ritmo y psicológicamente más satisfacciones para ellos. Bien, ahora ya se ha serenado. A propósito, soy el doctor Clark Mayer. Doctor, preguntó la señorita Hadwin, ¿está seguro que es él? Sin duda se trata de su prometido, John Gregson, un químico extraordinario. Un individuo más joven le interrumpió. Avanzó y tomó la bolsa que sostenía el doctor Clark Mayer. La patrulla captó la imagen por un nuevo proceso, que nosotros sintonizamos con las placas comunicadas. La imagen fue retransmitida al cuartel general y después a nosotros. Hizo una pausa, sonriendo con cierto encanto. Me llamo Madden. Este de la cara alargada es Philip. Ese otro de pelo alborotado que se pasea como un elefante es Rice, nuestro veterano. Y ya conoce al doctor Clark Mayer. La señorita Hadwin se quitó el gorro con una mano nerviosa. Las sombras se retiraron de su cara a sus ojos, pero insinuó una sonrisa en sus labios. Señor Rice, he vivido con un hombre cuyo apodo era Ciclón Hadwin. Para él, nuestro lenguaje corriente es un enemigo al que ataca con todas las armas de las que dispone. ¿Contesta esto a sus disculpas? El hombre sonrió. Usted gana. Pero vayamos al grano, Madden. Usted que posee un cerebro que piensa en palabras, cuéntele a la señorita la situación. De acuerdo. Tuvimos la suerte de estar en vuelo bastante cerca cuando nos avisaron que un autómata había caído con vida. Tan pronto como llegó la identificación, le pedimos al cuartel general del ejército que dispusiera un círculo defensivo con todos los aviones disponibles. Casi desguarnecieron todas las líneas para ayudarnos. Hizo una pausa y frunció el ceño. Tenía que hacerse con todo cuidado para evitar que los Tobors tuviesen la menor idea de lo que nos proponíamos. Su prometido no puede despegar, creo que no queda duda, y no puede ser rescatado a menos que los Tobors acudan y nos tomen momentáneamente por sorpresa. Nuestro problema consiste ahora en capturarle vivo. Y como esto es natural, concluyó Clark Mayer, puede ser fácil o difícil. Por desgracia, hay que actuar con rapidez. Los Tobors no tardarán en advertir esta concentración de fuerzas, después examinarán sus archivos, analizarán al menos una parte de la situación y actuarán en consecuencia. Uno de los aspectos más tristes es que en el pasado hemos sufrido un buen porcentaje de fracasos. Claro, debe usted comprender que nuestra táctica es casi enteramente psicológica, basada en impulsos fundamentalmente humanos. Con gran paciencia expuso el método. 92, Son te habla. La voz sonó insistente, fría en la radio que el autómata llevaba en la muñeca. Se estremeció sobre el suelo de cemento del refugio. Sí, amo. Aparentemente el contacto era lo único que deseaban, ya que el otro contestó. Todavía vive. La voz sonó muy apegada esta vez, como si el humanoide se dirigiera a otro ser. Normalmente no me habría molestado, repuso otra voz con cierta vacilación, pero este es el que destruyó su expediente, y ahora un buitre intenta salvarle. Siempre lo hacen. Lo sé. El segundo interlocutor parecía impaciente. Sin embargo, creo que ya le hemos concedido mucho tiempo, más de lo normal. Y se da el hecho que esta nave está en contacto con el cuartel general mediante una serie de mensajes cifrados. Además, hace poco se ha presentado una mujer. Casi siempre emplean a mujeres en sus operaciones de rescate. La voz del otro Tobor sonaba desdeñosa. Esta vez reinaron varios segundos de silencio. Por fin, el que parecía más vacilante volvió a hablar. En mi departamento he tenido conciencia del hecho de que en nuestras operaciones de hace 2 años capturamos un químico humano que, según se puso de manifiesto, había descubierto un proceso para sexualizar a los Tobors. El disgusto emotivo era demasiado para él, y a pesar de la sinceridad de sus siguientes palabras, le tembló la voz. Por desgracia, lo supimos demasiado tarde como para poder identificar al individuo. Aparentemente lo habían ya hecho pasar por una entrevista rutinaria y privado de la mente. Recuperó el control de sí mismo y continuó con sarcasmo. Como es lógico, pudo tratarse de una historia solo de propaganda, destinada a inquietarnos. Y sin embargo, nuestra inteligencia informó entonces que una atmósfera de depresión y malestar se había apoderado del cuartel general de los humanos. Por lo visto, atacamos una ciudad, capturamos a este tipo, destruimos su laboratorio y quemamos sus papeles. Su tono implicaba un encogimiento de hombros. Fue uno de tantos centenares de ataques, imposible de identificar.
Los prisioneros capturados en tales ataques no se diferencian de los obtenidos por otros sistemas. ¿Debo ordenar que lo maten? ¿Sabes si lleva armas? ¿Tienes una detonadora lanzallamas 92? Preguntó la voz. El autómata humano, que había escuchado la conversación con ojos ausentes, el cerebro absorto, se puso en tensión al oír aquella pregunta a través de la radio de su muñeca. «Tengo armas manuales», contestó monótonamente. Una vez más, su interrogador se apartó del micrófono. «¿Y bien?» «La acción directa es muy peligrosa», dijo el segundo Tobor. «Ya sabes que se resisten al suicidio. A veces, esta idea le saca de su estado de automatismo. La voluntad de vivir es demasiado fuerte». «¿Entonces volvemos al principio?» «No. Dile específicamente que se defienda de la muerte. Es algo muy diferente. Es una apelación a su lealtad, a su odio adoctrinado hacia nuestros enemigos, los humanos, y a su patriotismo por la causa Tobor». Tendido entre los cascotes, el autómata asintió cuando la firme voz del amo le dictó sus instrucciones, naturalmente hasta la muerte. Por la radio, Zorn no pareció satisfecho. «Creo que tendremos que forzar las cosas. Habrá que concretar nuestros proyectos en la zona y averiguar lo que sucede. En el pasado siempre han aceptado estas instrucciones. Solo hasta cierto punto. Creo que deberíamos comprobar sus reacciones. Opino que este hombre soportó demasiado durante su cautiverio y ahora se ejercen fuertes presiones sobre él». «Los seres humanos son astutos», afirmó el otro. «Algunos solo ansían volver a su hogar. Este parece ser un poderoso motivo». Su objeción había sido retórica. Tras un momento de silencio, levantó la vista y añadió con decisión: «Está bien, atacaremos». Una hora después del anochecer, un centenar de proyectores estaban iluminados en cada bando. La noche brillaba con sus resplandores. «¡Caramba!», exclamó Rice al entrar en la nave. Su rostro cuadrado estaba rojo por el esfuerzo. Cuando la puerta se cerró a sus espaldas, jadeó. «Señorita Hadwin, su prometido es un hombre peligroso. Se siente muy feliz y necesita más propaganda». La joven palideció. Había contemplado el intento de Rice de colocar la pantalla en posición desde la gran ventana enrejada del observatorio. «Tal vez debiera salir ahora», propuso ella. «¿Y matarse?». El doctor Kleinmeyer avanzó, parpadeando tras sus gafas. «No se engañe, señorita Hadwin. Sé que parece increíble que el hombre a quien usted ama haya cambiado tanto hasta el extremo de matarla si la viese, pero tiene que aceptar la realidad. El hecho que los Tobors hayan decidido combatir por él aún empeora las cosas». «Malditos», se quejó ella. «¿Y qué van a hacer ahora?». «Más propaganda. Creo que los oiría por encima del clamor de los proyectores». La joven estaba asombrada. «¿Sabe de qué se trata?», afirmó el doctor Kleinmeyer. «La pauta ya ha quedado establecida. Incluso una sola palabra le recordará todo el proceso». Unos momentos más tarde, la muchacha escuchaba mientras los altavoces radiaban su mensaje. «Eres un ser humano. Nosotros también somos seres humanos. Fuiste capturado por los robots. Y nosotros queremos rescatarte de entre sus manos. Los robots se hacen llamar Tobors porque suena mejor, pero son robots, no son seres humanos. Y tú sí lo eres. Nosotros somos seres humanos y queremos rescatarte. Haz lo que te pidamos. No hagas nada de lo que te digan ellos. Queremos tu bienestar y tu salvación. Nosotros queremos salvarte». La nave se movió con brusquedad. Un momento después, llegó el comandante de buitre. «Tengo que dar la orden de despegue. Volveremos al amanecer. Los Tobors deben estar perdiendo equipo a gran velocidad. Para ellos es una lucha por la posesión de una avanzada, pero también resulta un objetivo demasiado importante para nosotros». Debió pensar que la joven acogería mal la oferta de retirada, y entonces le explicó en voz más baja: «Debemos emplear todas las precauciones posibles para preservar la vida de un esclavo. Ha sido entrenado precisamente para eso. Además, hemos instalado la pantalla y la imagen se verá una y otra vez. Asimismo», añadió, «nos han dado permiso para entrar en contacto directo con él». «¿Y eso qué significa?». «Que emplearemos una señal débil que no servirá más que a unos centenares de metros. De esta forma, los Tobors no podrán sintonizar lo que nosotros digamos. Nuestra esperanza reside en que haya sido lo suficientemente estimulado para revelarnos su fórmula secreta». La señorita Hadwin permaneció sentada largo rato,
con el ceño fruncido. No estoy segura de aprobar lo de las imágenes por la pantalla. Tenemos que atacar los impulsos básicos del ser humano, observó juiciosamente el comandante. Y se marchó. John Gregson, que había sido un autómata, se dio cuenta que estaba aferrado a una pantalla muy brillante. Al tomar conciencia de sus actos, fue demorando su frenético intento de asir las engañadoras formas que le habían hecho salir del refugio. Retrocedió. A su alrededor todo era tinieblas. Cuando se volvió para retroceder, tropezó con una traviesa retorcida. Estuvo a punto de caer, pero logró impedirlo aferrándose al metal. Crujió bajo su peso y en las manos se le quedaron varios diminutos fragmentos de metal. Se retiró afanosamente hacia la oscuridad para aprovechar mejor el reflejo luminoso. Por primera vez, advirtió que estaba en una ciudad destruida. ¿Cómo he llegado aquí?, pensó. ¿Qué me ha ocurrido? Una voz que surgió por la radio de su muñeca le hizo dar un respingo. ¡Son!, gritó la voz insistente. Aquel tono helado inmovilizó a John Gregson. En su cerebro, muy hondo, una campanilla pareció tañer su primer aviso. Estaba a punto de contestar cuando se dio cuenta que la voz no se había dirigido a él. Sí, la respuesta pareció llegar desde una larga distancia. ¿Dónde estás ahora? He aterrizado a medio kilómetro de la pantalla, dijo Son. Me he equivocado, ya que quería acercarme más. Por desgracia, al aterrizar se torcieron las direcciones. No puedo ver nada. La pantalla que emplean para las imágenes todavía funciona. Veo su reflejo en la radio de 92. Seguramente constituye un brillante punto de referencia. Debe hallarse dentro de un hoyo o dentro de un montón de ruinas. Yo estoy rodeado por la más intensa oscuridad. Contacta con 92. La primera referencia a su número le sobresaltó con una serie de asociaciones. La segunda trajo a su mente un flujo de odiosos recuerdos que atarearon a Gregson. En un caleidoscopio de imágenes, comprendió su situación y trató de recordar la secuencia de sucesos que le habían hecho recobrar el dominio de sí mismo. Alguien había estado llamándole con insistencia, no por su número, sino por su nombre, y le habían repetido constantemente una pregunta. Algo respecto a una fórmula para... ¿Para qué? No podía recordarlo. Algo respecto a... Y de pronto lo recordó. Agazapado en la oscuridad, cerró los ojos en una extraña reacción física. Yo se las di. Les dije la fórmula, pero... ¿quiénes eran ellos? Solo podía haber sido algún miembro de la tripulación del buitre, se dijo estremeciéndose. Los Tobors no conocían su nombre. Para ellos solo era 92. Aquel recuerdo le hizo recuperar el control sobresaltándose. Lo hizo a tiempo de poder oír la voz de su radio que decía: «Está bien, lo he captado. Estaré allí dentro de 10 minutos». El Tobor que habló desde el distante centro de control sonó impersonal. «Esto es por cuenta tuya, Son. Parece sentir una obsesión por este caso». «Le están radiando con una onda local», contestó Son. «Una onda tan directa y tan cercana que no podemos oír nada de lo que dicen. Y la respuesta de 92, cuando por fin la ha dado, se ve interferida, por lo que tampoco hemos podido escucharla. Pero se trataba de una fórmula. Confío en la posibilidad de que no sea capaz de dársela por completo. Puesto que todavía se encuentra junto a la pantalla, no ha sido rescatado, y lo mataré dentro de unos cuantos minutos». Hubo un chasquido y la voz enmudeció. Gregson estaba de pie en la oscuridad que rodeaba la pantalla y se estremeció al reflexionar sobre su situación. ¿Dónde estaba el buitre? El firmamento parecía muy oscuro, negro por completo, aunque se divisaba una ligera luminosidad hacia el este, preludiando el nacimiento del nuevo día. El sonido de los proyectores había enmudecido, no siendo ya una amenaza. La gran batalla nocturna había terminado, pero la batalla de los individuos estaba a punto de comenzar. Gregson se retiró más hacia la oscuridad y buscó en su cuerpo las armas. No tenía ninguna. «Esto es ridículo. Yo tenía un detonador lanzallamas», pensó. Cayó y una vez más, desesperado, buscó sus armas. Nada. Supuso que en su apresuramiento por llegar a la pantalla las habría perdido. Estaba todavía indeciso cuando oyó un movimiento en medio de la noche. El buitre 121 aterrizó suavemente en las tinieblas del falso amanecer. Juanita Harding se había despojado de su vestido
y llevaba ahora una túnica. No vaciló cuando Rice la llamó. El hombre le sonrió, tranquilizándola. Me llevaré un cilindro de la fórmula, por si acaso ese joven no se inspiran con rapidez. La joven le sonrió en respuesta. El doctor Kleinmeyer fue hasta la puerta con ellos. Estrechó la mano de Juanita Hardwin con un fuerte apretón. Recuerde que esto es la guerra, le advirtió. Lo sé, y en el amor y la guerra todo está permitido, ¿verdad? Usted lo ha dicho. Un momento después se hallaban en las tinieblas de la noche. Gregson estaba retrocediendo, sintiéndose mucho más aliviado. Sería difícil que alguien le localizara en aquel amontonamiento de vigas de cemento, mármol y metal. A cada instante, sin embargo, el horizonte se volvía más gris. De pronto, divisó la nave en las sombrías ruinas de su derecha. Su forma era inconfundible. El buitre. Gregson corrió hacia la nave por entre las ruinas de las que antes había sido una calle empedrada. Jadeando con alivio, vio que la escalerilla estaba bajada. Mientras ascendía por la misma, 2 hombres le cubrieron con sus armas. Bruscamente, uno de ellos gritó: ¡Es Gregson! Las armas volvieron a sus fundas de cuero. Unas manos se asieron ávidamente a las del joven y hubo muchos saludos y apretones. Varios ojos escudriñaron su rostro, buscando señales de cordura. Las encontraron y todos los semblantes se iluminaron de placer. 1.000.000 de palabras surgieron del alba. Captamos la fórmula. Estupendo. El genio fabricó algunas hormonas de gas en el laboratorio de la nave. ¿Cuánto tarda en hacer efecto? Gregson adivinó que el genio era el individuo alto y sombrío que le había presentado como Phillips. Segundos, respondió. Al fin y al cabo se respira yendo directamente a la sangre. Es un gas muy poderoso. Tuvimos la idea de emplearlo para identificar sus reacciones, le explicó Madden. Rice tomó un poco, calló y luego añadió: pero espera un instante. Rice y la señorita Hardwin están... Volvió a enmudecer. Fue un hombre bajo, el doctor Kleinmeyer, quien completó la idea de Madden. Gregson, divisamos un tipo por nuestras pantallas infrarrojas. Estaba muy lejos para ser identificado, por lo que dimos por sentado que eras tú. Entonces Rice y la señorita Hardwin salieron y... ¡Rápido!, intervino el comandante. Salgamos de aquí. Puede ser una trampa. Gregson apenas lo oyó. Estaba ya corriendo hacia la escalerilla. ¡Son! La voz en la radio de la muñeca sonó impaciente. ¿Qué te ha pasado, Son? En la penumbra junto a la pantalla, los hombres y la joven escucharon las palabras del Tobor en la radio de Gregson. Desde aquel ventajoso lugar, vieron cómo Son contemplaba las imágenes de la pantalla. Son, tu último informe fue que estabas muy cerca del sitio donde estaba escondido 92. Rice colocó una mano sobre la radio de Gregson para apagar su sonido y susurró. Fue entonces cuando se lo hicimos respirar. Chico, fue una magnífica idea traer un cilindro de tu gas, Gregson. Le disparé una dosis a unos 20 metros de distancia y no supo de qué se trataba. Son, sé que estás vivo. Te oigo murmurar. En el futuro debemos tener cuidado con la dosis, observó Rice. Prácticamente está listo para captar todas las imágenes. Puedes verlo por ti mismo. La guerra entre los humanos y los Tobors ha concluido. Gregson contempló silenciosamente cómo la antigua cabecilla Tobor se acercaba afanosamente hacia la pantalla. Una docena de jovencitas estaban desfilando junto a una piscina. Una tras otra se zambullían en el agua. Podían verse entonces un par de piernas largas y musculosas, el destello de una espada atezada. Y después, todas volvían a salir del agua. Esto lo repetían una y otra vez. Lo malo era que cada vez que Son intentaba aferrar las imágenes, su sombra se proyectaba sobre la pantalla oscureciéndola. Frustrado, iba hacia otra imagen para que ocurriese lo mismo. ¡Son! ¡Responde! Esta vez el Tobor se detuvo, y la respuesta que dio hizo estremecer los cimientos del cuartel general de los robots. Y su efecto llegó a todos los ejércitos de robots del mundo. Gregson apretó su brazo apreciativamente en torno a la cintura de Juanita Hardwin, que todavía vestía la túnica con la que había atraído hacia la salvación, mientras escuchaban las fatídicas y salvadoras palabras. Las mujeres, dijo Son, son maravillosas. A. E. Van Vogt,
1912-2000.